El Club del Crimen de los Jueves, capítulo 24. Mientras se apagan las luces de la calle, Elizabeth abre su agenda e intenta responder a la pregunta del día. ¿Cuál es el número de la matrícula del coche nuevo de la nuera de Gwen Talbot? Le parece una buena pregunta. El modelo del coche había sido demasiado fácil. El color podría adivinarlo. Y adivinar no demuestra nada, pero memorizar la matrícula requiere una auténtica capacidad mnemotécnica. Como ha hecho tantas veces en otra vida y, por general, en otro país y en otro siglo, Elizabeth cierra los ojos y se concentra. Lo ve de inmediato o lo oye. Las dos cosas, porque su cerebro le dice lo que ve. JL17BCH. Desliza un dedo por la página y lee la respuesta. Acertado. Cierra la agenda y la sigue. La pregunta la escribiré más adelante, ya que se le ha ocurrido una buena idea. En cualquier cosa o en cualquier caso, el coche era un Lexus azul. A la nuera de Gwen Talbot le ha ido muy bien en la vida, vendiendo seguros personalizados para yates y otras embarcaciones. En cuanto al nombre de la nuera, sigue siendo un misterio para Elizabeth. Se la presentaron una vez, pero no registró el nombre. Confía en que sea solo un problema de oído y no de memoria. La pérdida de la memoria es el fantasma que acecha a la comunidad de Cooper Chase. El olvido, distracción, confusión de nombres. ¿Para qué he venido hasta aquí? Hasta los nietos se ríen de ti o los hijos e hijas también lo toman en broma, pero te vigilan. De vez en cuando te despiertas por la noche con sudores fríos. De todo lo que se puede perder, ¿por qué la cabeza? Una pierna o un pulmón de acuerdo, pero la cabeza no. Cualquier cosa antes de convertirse en la pobre Rosemary o el pobre Frank, sentados al sol como una sombra de lo que fueron, antes de quedarse sin los viajes, sin los juegos o sin el club del crimen de los jueves, antes de dejar de ser una misma. Seguramente habrás confundido el nombre de tu hija con el de tu nieta porque estabas pensando en otra cosa, pero si no ha sido por eso, hacerse mayor es siempre estar en la cuerda floja. Por eso Elizabeth abre cada día su agenda por una página que corresponde a 2 semanas más tarde. Y escribe una pregunta dirigida a sí misma y cada día contesta a la pregunta que formuló 2 semanas atrás. Era su sistema de alerta temprana. Su equipo de científicos atentos a los registros sismográficos. Si está a punto de producirse un terremoto, Elizabeth será la primera en saberlo. Se dirige al cuarto de estar. Recordar una matrícula que vio hace 15 días es toda una proeza, por lo que está satisfecha consigo misma. Encuentra a Stephen sentado en el sofá, absorto en sus pensamientos. Esta mañana, antes del viaje a Londres con Joyce, había estado hablando de Emily, la hija de Stephen. A Stephen le preocupa su delgadez. Elizabeth no está de acuerdo, pero aún así Stephen le gustaría que Emily los visitara más a menudo para saber cómo está. Elizabeth le ha dicho que le parece razonable y le ha prometido que hablara con ella. Pero Emily no es la hija de Stephen. Stephen no tiene hijos. Emily es su primera mujer, que murió hace casi 25 años. Stephen es experto en el arte de Oriente Medio, pero del panorama académico británico podría decir que incluso él es el más experto. Vivió en Teherán y Beirut en los años 60 y 70 y mucho más tarde regresó varias ocasiones en busca de obras maestras saqueadas para los antiguos millonarios exiliados en el oeste de Londres. Elizabeth pasó un breve periodo en Beirut a comienzos de los años 70, pero en sus caminos no se cruzaron. Hasta el 2004, cuando Stephen recogió un guante que se le cayó a ella delante de la librería de Chipping Nortons. 6 meses después se casaron. Elizabeth pone a calentar la tetera. Stephen aún escribe a diario, a veces durante horas. Tiene un agente en Londres al que le dice que muy pronto tendrá que visitar. Guarda bajo llave todo lo que escribe, pero hay
pero no hay llave que se le resista a Elizabeth, de modo que ella lee de vez en cuando sus escritos. En ocasiones no son más que artículos de periódico copiados infinidad de veces, pero por lo general son historias sobre Emily o para Emily, todas escritas a manos con una caligrafía exquisita. No habrá más trenes a Londres que llevan a Stephen a comer con su agente o a ver exposiciones o simplemente hacer una pequeña consulta a la biblioteca británica. Stephen está al borde del abismo, o quizás ya ha caído, si Elizabeth es honesta consigo misma. De momento, Elizabeth intenta gestionar la situación, lo medica lo mejor que puede. Sedantes, entre otras pastillas que le recetan a ella y las de él, consigue que no se despierte toda la noche. Cuando hierve agua de la tetera, prepara 2 tazas de té. La gente de Freitas y el inspector irán a verlos pronto. En este punto, ese asunto está saliendo bastante bien, pero todavía quedan algunos cabos sueltos. Después del viaje de esta mañana con Joyce, Elizabeth tiene información que ofrecer a la policía y piensa intercambiarla por más información, pero será necesario hacer un poco de teatro para Don y su jefe, y Elizabeth ya tiene algunas ideas. Stephen no cocina nunca, por lo que Elizabeth está segura de que no incendiará la casa en su ausencia. Tampoco sale a comprar, ni va al restaurante o a la piscina, por lo que no habrá ningún accidente grave. A veces cuando vuelve, Elizabeth se encuentra la casa medio inundada o en ocasiones ha tenido que hacer algún lavado de emergencia, pero no le importa. Piensa conservar a Stephen a su lado tanto tiempo como pueda. Algún día sufrirá una caída o toserá sangre, y entonces lo verá un médico que no se podrá engañar. Cuando eso pase, se habrá acabado todo y tendrán que separarse. Muele la pastilla y la echa en el té de su marido. Después le añade leche. Seguramente su madre conocería las reglas de etiqueta para todos estos casos. El tranquilizante debe echarse antes que la leche o después. Sonríe pensando que a Stephen le habría hecho gracia la broma y a Ibrahim y a Joyce probablemente a ninguno de los dos. A veces todavía juega al ajedrez con Stephen. Hace mucho tiempo que Elizabeth pasó un mes en un piso franco, en algún lugar cercano a la frontera de Polonia y de la RFA, cuidando al gran maestro ruso de ajedrez, Yuri Strechovich, a punto de convertirse en un desertor de la Unión Soviética. Lo recuerda llorando lágrimas de alegría cuando descubrió lo bien que jugaba ella. Elizabeth no ha perdido ni un ápice de su habilidad, pero Stephen la sigue derrotando todas las veces, además con una elegancia que la deja extasiada, aunque ahora que lo piensa cada vez juegan menos, quizás ya han jugado su última partida. ¿Ha dado Stephen su último jaque mate? Por favor, que no sea así. Elizabeth le sirve el té, le da un beso en la frente, él se lo agradece. Vuelve su agenda, pasa las páginas hasta 2 semanas más tarde y recibe su pregunta, referida a un dato que le han revelado hoy Joanna y Cornelius. ¿Cuánto dinero ha ganado Ian Bevan con la muerte de Tony Curran? Escribe la respuesta al pie de la misma página. 12,25 millones de libras y cierra la agenda hasta el día siguiente.